Y ahora vamos a presentar a alguien que es miembro de lo que es la Junta de Historia aquí en Corrientes. Estuvieron realizando una charla muy interesantísima sobre la Tarahui, que es un ícono de aquí de Corrientes, por supuesto, y vamos a conocer un poquito más de ella. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, bienvenido y Salvador, queremos saber más sobre la Tarahui. Y primero que todo, ¿por qué su interés hacia la Tarahui, que no tiene nada que ver a lo que se dedica? Claro, yo soy docente en Historia Constitucional Argentina y Derecho Político en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Y llegué a este tema porque hace un tiempo atrás yo estaba estudiando la relación que hay entre el arte y ciertas corrientes del pensamiento político de raíz totalitaria, en sus vertientes socialista de izquierda y de derecha. La literatura sobre la relación entre arte y ideología está ampliamente estudiada en relación al experimento socialista soviético, pero no así tanto al nacionalsocialismo. Hay literatura, pero es más restringida. Estudiando esto, yo encuentro que hay algunas esculturas o tipos de esculturas muy comunes en ese periodo, y veo similitudes con la Tarahui. Esto despertó en mí el interés por saber cuál era la ideología política del autor. Entonces ahí comienzo la búsqueda de quién fue el autor y cuál era su perspectiva política, por qué llegó a esa escultura. Y lo que me voy a encontrar es que la información era poco menos que nula o inexistente. Y bueno, la verdad que se convirtió o es parte de un símbolo tan emblemático para nosotros y además para esa época, ¿no? Claro. Exponer a una mujer desnuda y en nuestra costanera. Sí, sí. Bueno, la escultura, la escultura llega a Corrientes a finales del año 1936, comienzo del 37. El 31 de diciembre de 1936 va a ser expuesta en lo que hoy sería el Museo Histórico de la provincia. Va a estar expuesta durante prácticamente unos 4 días. En lo que constituyó el retorno del autor, era un hombre, Amado Higinio Puyó, que estuvo fuera de la provincia por más de 20 años y vuelve en circunstancias que podemos decir habían implicado el triunfo de sus años de trabajo, ¿no? Porque la Tarahui gana el primer premio de escultura del Salón Nacional de Artes Plásticas del año 36. El premio consistía justamente, aparte de un aporte dinerario, en recorrer todas las provincias con las obras que habían ganado los primeros premios. Entonces, en ese contexto, él viene a Corrientes. Y va a ser ahí cuando se hace la donación de la obra, esto instancias en gran medida por la presión de la opinión pública, de los medios de prensa, la sensibilidad del gobernador Torrent. El escultor dona la obra, con el compromiso por parte del gobierno de que él dirija la fundición en bronce. Ahora, desafortunadamente Puyó fallece poco menos de un mes después de haber estado en Corrientes, se ahoga en Mar del Plata en el contexto en que estaban visitando con la exposición esta ciudad de Mar del Plata, ¿no? Sí. No sabemos el contexto de la fundición de la obra, pero para el año 38 la obra ya está en Corrientes y se la coloca en lo que hoy es la plazoleta Fitzsimons. Y se la inaugura, bueno, con toda pompa. Es muy interesante de que la Tarahui es inaugurada el mismo día que se inaugura el puerto de Corrientes. Toda la estructura del puerto de Corrientes se inaugura el mismo día que la escultura. Bueno, ahí estamos viendo la imagen de la Tarahui y cuán revolucionario fue para ese momento, ¿no? Sí, ocasionó un tremendo escándalo la instalación de la escultura, porque vos verás que es un desnudo de tipo clásico que está diseñada para ser contemplada de frente, pero en el momento que se le instala implica una ruptura respecto de los cánones de belleza dominante. ¿Por qué? Porque los cánones de belleza dominante hasta ese momento reproducían casi mecánicamente los modelos europeos, o sea, un tipo de belleza femenina europea. Lo que instala Puyó con su escultura es un tipo de mujer criolla,
es un tipo de mujer criolla. Y eso causó escándalo, ¿no? Entonces hubo... ¿No por el hecho de que esté desnuda? No tanto, yo creo que el problema principal no fue el hecho de que esté desnuda, que fue criticada la cuestión, sí, al punto tal que algún religioso de la época planteó arrojarla al agua, sino que la principal ruptura era que era una mujer que sí, claramente pertenecía a un tipo físico popular que no era lo que nosotros podíamos encontrar en ese momento en los salones de arte, ¿no? totalmente. Bueno, y además la Costanera llegaba hasta ahí o un poquito más, nada más. No, la Costanera en ese momento estaba ya prácticamente, o sea, estaba justamente en construcción. Sí. Entonces, para el año 1939-40 queda definida la Costanera tal como nosotros la conocemos. Es decir, era una zona urbanizada, era una zona privilegiada donde se le instala a la escultura. Afortunadamente, digamos, el furor no llegó al punto de que la terminen sacando. Sí. Pero se había producido también, lo que había agravado la situación es que en Resistencia se había inaugurado otra escultura de características similares, pero masculinas, la escultura del Toba. Entonces, bueno, había cierta molestia con este tipo de esculturas. Ah, buenísimo. Bueno, como decimos ahí, estamos contemplando lo que es la Tarahui Sí. En sí. ¿Sabemos quién es la modelo? ¿Se supo en algún momento? La modelo es justamente una de las cuestiones, digamos, sobre las cuales hay mucho interés por parte de las personas que se acercan a la obra o que inquieren algo de la obra. No se sabe el nombre de ella, hay muchas hipótesis. Yo creo que la respuesta más aproximada es la que nos dio en su momento el profesor Marcelo Fernández. Marcelo Fernández en la década del 50 tuvo oportunidad de tratar con uno de los maestros de la pintura argentina que le señaló que en cualquier momento iba a visitarle, y ahí le da un dato muy interesante, le iba a visitar una comprovinciana que había servido como modelo para varios pintores, fotógrafos, etcétera, ¿no? Y le dice que sirvió, le señala, de modelo a Puyó para la escultura Tarahui. Marcelo Fernández, lo que me señaló en su momento, y en el trabajo, en la monografía que nosotros hicimos, lo mostramos, la modelo que sirvió para la obra de Emilio Centurión, que se llama La Venus Criolla, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes en este momento, si uno mira esa pintura y la compara con Tarahui, se da cuenta de que estamos frente a la misma persona, no solo por la estructura física, sino por los rasgos faciales. Son la misma persona, nada más que una cosa es la pintura y la otra es una escultura. Entonces, ¿la modelo no era correntina? La modelo era correntina, era una mujer que fue a Buenos Aires a trabajar como empleada doméstica y ahí hizo carrera también sirviendo como modelo para los pintores de la década del 20-30, ¿no? Buenísimo, bueno, la verdad que es apasionante, ¿no? Esta búsqueda y todo lo que ha comentado, porque se llevó esto a una charla muy interesante que se dio hace muy poquito, entonces, y ahí también me imagino que surgieron muchísimas preguntas. Sí, sí, bueno, la charla fue en el día de ayer en el Instituto Josefina Conte, que fue justamente un ambiente muy propicio por la presencia de estudiantes y docentes que están orientados a esta cuestión, algunos de ellos a la historia del arte, y el propósito de acercarle los resultados del trabajo, porque lo que hay es una monografía específica sobre la Tarahui que suma alrededor de 90 hojas. ¿Cuál es el problema que tenemos con Tarahui y con Puyó? Que a pesar de ser posiblemente el más importante escultor que tuvo la provincia en los últimos 100 años, no contamos prácticamente con datos biográficos de él, no contamos con un catálogo de las obras de él o de la ubicación de las otras obras aparte de la Tarahui, en qué lugar están. Entonces la idea era invitar a la comunidad que está trabajando en estos temas a tratar de llenar ese vacío, ¿no? ¿Y fue provechoso? Sí, creo que sí, porque algunos docentes han propuesto ahora tratar de llevar adelante algún tipo de iniciativa o actividad para poder abordar este problema.
En ese sentido yo estoy muy satisfecho con los resultados de la charla. ¿Se la ha mantenido durante todo este tiempo? ¿Tuvo algunas restauraciones? Bueno, lo importante con la Tarahui es tener presente que la escultura original no es la de la Costanera. La escultura original está hecha en yeso patinado, que se encuentra en el Museo Juan Ramón Vidal. La escultura está en general en buen estado, tiene un problema de conservación, diría, en la zona del tobillo por el peso mismo de la escultura. Los tobillos son muy delgados, entonces eso produjo una grieta en la escultura, pero en general está bien conservada y guardada. La otra, la escultura, el vaciado en bronce, en general ocasionalmente es vandalizada, pero se la suele limpiar de forma regular. No siempre ha sido bien conservada o limpiada. Yo recuerdo hace unos años algún funcionario muy entusiasta que la lustró a la escultura, cosa que no debería haberse hecho jamás, porque la escultura estaba cubierta con una pátina de óxido de bronce que la protege precisamente. Bueno, en el afán de limpieza la volvieron brillante, digamos, ¿no? Y eso no estaba bien. Bueno, son muchas cosas que la verdad que interesantísimas para que conozca la gente y en el lugar donde está también, y conocer un poquito de esta historia en este mes de Corrientes, en este aniversario que estamos viviendo, y de muchas cuestiones que la gente por ahí desconoce, y está muy bueno volver obviamente a hablar de estos temas y desde su lugar, por supuesto también, no sé si decirlo como un hobby o realmente adentrarse a lo que es la Tarahui, conociéndola más de primeras palabras, obviamente. Hay una cuestión interesante, que es que pude resolver el problema de cuál sería la descripción ideológica del autor. Hay un testimonio muy valioso para conocer la vida de Pujol y los detalles del origen de la Tarahui, que fue dada por el gran escritor correntino Gerardo Pisarello. Gerardo Pisarello, en un conjunto de artículos que están dispersos en distintas épocas, la década del 40, la década del 70, dio datos sobre esto. Y todo hace pensar que la creación de la Tarahui coincidió con la declaración de la Guerra Civil Española, julio del año 1936. Por eso nosotros estimamos que la obra fue terminada entre julio y septiembre del año 1936. Y en ese contexto Pujol manifestó su adhesión a la República Española, ¿no? O sea, es muy probable que, teniendo en cuenta la propia descripción de Pisarello y esta expresión de Pujol haya sido posiblemente socialista. El tipo de arte que él representa es un arte que estaba muy vigente en ese momento en Europa. Hay grandes escultores, por ejemplo, escultores franceses como Aristides Maillol, que tiene una estética muy similar a la de la Tarahui. La novedad o el hallazgo de Pujol es que él ese estilo lo americaniza. Y no solo lo americaniza, lo correntiniza, digamos. Totalmente. Bueno, doctor Andrés Salvador, muchísimas gracias por darnos este pantallazo y obviamente comentarnos un poquito, adentrarnos más en la historia. Muchas gracias. Gracias a vos.